¿Cuál es su opinión, señor Chabajo, con respecto al bono? Ya que seguimos enfrascados en el tema del Congreso, 1.500 soles adicionales a los sueldos, a las dietas, al tema de representación. ¿Le parece a usted? Bueno, siempre hubo un aguinaldo de esta índole en el Parlamento. O sea, no es una cosa nueva, es una cosa que viene de tiempo atrás. Y siempre esto estuvo dirigido a los trabajadores, cual fuere sea su condición. El Congreso, como una institución pública, y creo que mantiene esa alta sensibilidad para con sus trabajadores, le daba un bono, sea un trabajador de carácter nombrado, contratado por CAS, inclusive a las personas de la limpieza. Y hasta donde recuerdo, también se le daba este bono a los parlamentarios. Digamos que no le parece que ya que el gobierno está tan cuestionado, en fin, o está cerrando el año de una forma bastante complicada y difícil, podría mostrar algunos gestos, por ejemplo, recortarse el bono, no sé, claro, algo, ¿no? Pues mira, 1.500 soles es para un bono, ¿no? que creo que se ha entregado para comprar víveres en los en un supermercado. Es una cantidad razonable y muy importante, no es una cifra muy pequeña. Sin embargo, los trabajadores del Congreso, por ejemplo, tienen una remuneración congelada desde hace muchísimos años. Quizás el gesto hubiese venido para los señores congresistas, ¿no? Que tienen una remuneración, creo yo, bastante cómoda, de manera que la mesa directiva hubiese decidido no extender este bono a los 130 parlamentarios, ¿no? Bueno, hubiera sido, creo, no hubiera sido, creo que ese es clamor popular, ¿no? Eso que no lo hubieran extendido. Porque en realidad una noticia que no es nueva, pero que pasa a ser noticia de la nada, es por algo, ¿no? Y es que la coyuntura también permite sacar pues lo peor de una situación que ya está mal. Claro, el tema es que si en el Parlamento, y lo digo yo con convicción, es una de las instituciones donde más se trabaja. Lo que pasa es que no se puede transmitir bien el trabajo que ahí se realiza. La población no percibe que tiene un Congreso eficiente. La población no percibe las horas de hombres que se invierten en ese poder del Estado. Y consiguientemente, si a eso le sumas la conducta de algunos congresistas de manera individual, pues la imagen es totalmente negativa, ¿no? Así es, señor Chabajo. Vamos respecto al tema del Congreso y en general, ¿cuál es la legitimidad que nos queda de las instituciones cerrando este 2014? Tenemos pues a un Poder Judicial bastante dañado, tenemos un Ministerio Público, la verdad, pues cayéndose a pedazos casi, y tenemos un Congreso que se sube el sueldo, que se agrega un bono, y en fin, además falta y pide licencia. ¿Cuál es su análisis tras esto? Bien, en principio vamos a definir qué es una licencia. Cuando nosotros nos enfermamos y trabajamos, pedimos una licencia por enfermedad. Es decir, son por ausencias prolongadas, por alguna causa de fuerza mayor, como una enfermedad, licencias por estudios. De manera que son licencias prolongadas. Sin embargo, en el Congreso no está definido qué es una licencia. Hasta el año 92, que fue la fecha del golpe de Estado, las cámaras legislativas sí definían lo que era una licencia y se otorgaban a partir del 7º día de inasistencia justificada. Antes del 7º día se consideraba como una inasistencia que podía justificarse o no. Hoy, a partir del año 93, el reglamento del Congreso no distingue, ni define, ni reglamenta qué es una licencia. De manera que este documento, este permiso, es solicitado por los congresistas de manera legal, sin embargo, es utilizado muchas veces para ausencias demasiado cortas a los grupos de trabajo, a las comisiones. Si uno tiene que atender una llamada larga, digamos, desde la región en la cual un congresista representa, ¿pide licencia para salir del pleno? No necesariamente, pero si es una votación y no estuviste en la votación... Mientras estabas contestando la llamada. Mientras estabas contestando la llamada o yendo a reunirte con algunos pobladores de tu distrito electoral que llegan a verte al Congreso, para no estar sujeto al descuento de haberes, informas mediante una licencia que estuviste reunido con alguien más. Perfecto. Entonces, la suma de estas licencias son las que han generado una cierta preocupación por la opinión pública, ya que en los últimos 3 años en el Congreso se han presentado 15.000 licencias, que pueden ser por enfermedad, pueden ser por viajes, pueden ser por asuntos personales.
Ahora, el tema es correspondiente a según cuántos plenos ha habido, como para sacar un cálculo, que un congresista, uno solo, tenga, me parece, 90 o más licencias en un periodo, sí ha llamado la atención. Como bien usted ha dicho, habría que ver qué tipo de licencias se ha pedido, ¿no? Lo que pasa es que en el Congreso, y esto es parte del desorden que vive el Congreso, hay demasiados grupos de trabajo. Mira, tenemos 24 comisiones ordinarias. Tenemos también 24 entre comisiones investigadoras y especiales. Además tenemos 83 subgrupos de trabajo de cada comisión. A ellos sumémosle las sesiones del Pleno. Entonces, hay una cantidad inmensa de grupos de trabajo, para llamarlo con un solo nombre, por el cual imposibilitan que los parlamentarios estén en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Por eso, puedo estar en comisión de fiscalización ahorita y tener a la par la comisión de relaciones exteriores. Así es. Entonces, como no puedo estar en los dos sitios a la misma vez, presento lo que es una licencia. Y esto pasa también con el Pleno. El reglamento del Congreso dice, por ejemplo, que las comisiones no deben reunirse al momento que funciona el Pleno del Congreso, salvo excepciones. Sin embargo, esta excepción se ha convertido en regla general y en todas las sesiones plenarias a la par hay reuniones de comisiones. Ahora, ¿y cuál es la ventaja de pedir licencia? Como usted decía, que el congresista no pierde pues el goce de haber, ¿no? Exacto. Claro, a nivel porcentual, por ejemplo, solamente el 11% de licencias son por enfermedad. 11%. Por enfermedad, nada más. Es bastante poco. Poco, tenemos un Congreso sano, nuestros parlamentarios no se enferman y eso es una buena noticia. Sin embargo, el grueso de las licencias están por el lado de las por asuntos de representación, ¿no? Por el lado y otras por viajes de carácter oficial, ¿no? Pero básicamente la justificación son porque están realizando funciones de representación. Y un tema más, igual en todo caso nuestros oyentes se preguntan, porque si uno lee la cifra sola, aislada, bueno, más de 1000 licencias, terrible, pero si uno la desmenuza ve que no tanto es así. Sin embargo, la gente ve congresistas durmiendo y están también los congresistas faltones, ¿no? Congresistas que faltan y no les importa, pues ya si no les pagan, en fin, la cosa es que no van. Claro, son los parlamentarios que no logran justificar sus inasistencias, y a ellos sí se les descuenta lo que establece el reglamento en cuanto al 50% de remuneración diaria, ¿no? Pero esto tiene que ver también con la conducta pues, de cada uno de ellos en el momento de las sesiones del Congreso, ¿no? Señor Sebasco, nosotros entrevistando a algunos congresistas, bueno, han criticado un poco esta lista de inasistencias, este informe de inasistencias. Incluso alguno de Fuerza Popular dijo, bueno, el exoficial mayor del Congreso es el que ha filtrado eso, es el que lo ha dicho. Yo he hecho un estudio. Y que no tiene razón de ser, que eso hay que comprobarlo, que hay que cruzarlo con los cuadernos de licencias del Congreso. Bueno, el estudio que yo he realizado está sobre la base de las actas publicadas en la web del Congreso, actas que corresponden a los acuerdos del Consejo Directivo y también a las solicitudes de licencia que los congresistas han realizado en cada una de las comisiones ordinarias a las cuales pertenecen. Es información pública, entonces. Es información pública, lo que he hecho yo simplemente es ponerla en una sistematizarlo. matriz, sistematizarla, contabilizarla, ¿no? y reflexionar un poco el tema, porque el asunto no es tanto, que se presenten las licencias. El tema es que hay demasiados órganos de trabajo en el Congreso que generan la necesidad que los parlamentarios uno de los congresistas de concertación parlamentaria, justamente en conversación con Sigrid y conmigo, nos decía eso, que sus 90 licencias son producto, él dijo en realidad casi todas, de que las comisiones se cruzan con los grupos de trabajo y los grupos de trabajo se cruzan con el Pleno y a veces algunas comisiones son citadas en la semana de representación y él dice ya pues que sus 90 licencias son por eso. Claro, no quiere, por eso, lo que refleja el exceso de licencias es el desorden y la cantidad que ya se vuelve inmanejable para el parlamentario de poder estar en 2 o 3 sitios a la vez. O sea, el don de la ubicuidad que lo tenía San Martín de Porres y nuestros santos, no lo pueden tener los parlamentarios que somos, o personas como nosotros que somos mortales. Entonces, esto nos tiene que llevar a una reflexión. Hay demasiadas comisiones en el Congreso, tenemos que reducir el número de comisiones. Hay demasiados subgrupos de trabajo en el Congreso, hay que reducirlos.
tenemos parlamentarios que pertenecen entre 1 y 5 comisiones. No siempre los locales de la comisión están en el Parlamento, están en otros edificios. Hay que salir. Entonces hay que salir, venir, subir, bajar. Y algunos tienen compromisos fuera de las instalaciones del Parlamento para reunirse con ministros de Estado, funcionarios del gobierno, para ver algún tema de representación que ellos tienen, el ministro de Vivienda, temas de agua, temas de pista, etc. Entonces, si sumamos las funciones que tienen los parlamentarios entre legislar, controlar y realizar la función de representación, el tiempo pues le queda muy corto durante la semana, ¿no? Bueno, pero igual yo sigo sin entender por qué desde el año 93 no está normado, por qué dentro del reglamento no está incluido lo de las licencias. Ya, y si no quieren ponerlo en el reglamento, hagan un nuevo reglamento de licencias, no sé. Es que claro, tenemos que empezar. En el 93 yo ya era oficial mayor del Congreso. Lo recordamos. Claro, y nos hemos visto muchas veces. Entonces, había una preocupación y en su momento pues se transmitió el tema de poder definir qué era una licencia, qué era una inasistencia. Sin embargo, la voluntad política de ese momento tampoco generaba una posibilidad de reforma. Pero nunca es tarde para reformar las cosas. Creo que nuestro Congreso funcionaría bien si con transparencia podría reglamentar el uso de estas licencias, porque a la luz de lo que significa una licencia para un trabajador común y corriente, pues uno presenta una licencia cuando está enfermo, cuando va a estudiar, ¿no? Cuando pides permiso por largos periodos de ausencia, pero no como sucede hoy, por ejemplo, que hay parlamentarios que presentan licencias por 2 minutos, 3 minutos, 4 horas o 2 horas, ¿no? Ahora, con respecto a temas ya un poco saliéndonos del Congreso y pasando a la evaluación quizás de todas las instituciones ya a nivel macro, y antes de pasar por supuesto a las llamadas del público, hay un tema en donde no solamente fujimorismo, yo creo que más de uno podría pues ponerle una nota en rojo al gobierno, jalado. Hay de repente un tema de tender puentes. Hemos visto cómo en el Congreso, por ejemplo, se ha desarrollado la pérdida de legitimidad de la bancada nacionalista o la bancada oficialista, ¿no? Ya no son mayoría en el Congreso, en fin. ¿Se le complican las cosas al gobierno en su último año de cierre? Claro. Cuando las fuerzas políticas no obedecen a una mayoría parlamentaria que le dé sostenibilidad a un gobierno, estas crisis se generan con frecuencia y sobre todo tratándose de un año preelectoral. Consiguientemente, el próximo año, 2015, seguramente vamos a tener un Congreso bastante fraccionado. Así es. Quizás algunas renuncias a grupos parlamentarios para que establezcan entre ellos un reacomodo. Aún más renuncias. Aún más renuncias para que exista un reacomodo y poder postular ya en el 2016 de repente en otras fuerzas políticas, ¿no? Y bueno, en ese sentido también evaluar no solamente el legislativo, sino otras instancias, ¿no? El Ejecutivo ahora está en jaque por el tema del régimen laboral juvenil, por decirlo, yo en todo caso lo veo así, y el Poder Judicial pues ya completamente desprestigiado. Hay ahí, así como usted hablaba de reformas pequeñas, el tema de la licencia, pues una de tantas reformas grandes. Claro, fíjate, en el tema de la ley juvenil, creo que el gobierno debió establecer algunos criterios de compensación para los jóvenes. Es decir, si por un lado no están de alguna manera incentivando o dando facilidades a las empresas para que generen menos costos laborales, que es el objetivo de la norma, por otro lado el Estado hubiese dado a esos jóvenes que son afectados por ello algún tipo de compensación para poder financiar con bonos, por ejemplo, estudios de maestría, para poder compensarlo con otro tipo de acciones de materia de impuestos, en fin. Todo esto es perfectible. Y creo que en esto también el Congreso y el gobierno directamente tienen grave responsabilidad porque no han tejido, creo yo, los puentes necesarios para poder debatir esta norma antes de su aprobación con las personas que iban a ser afectadas. Yo quiero retroceder un poquito a lo que hablaba usted hace unos minutos. ¿Este informe, estudio que usted ha hecho es solo sobre las licencias solo o licencias. Va algo más? No, solo licencias. Ya, porque tenemos el dato que son 3.239, pero usted inició diciendo 15.000. Los 3 años. Los 3 últimos años son 15. Son 15.000. Entonces estamos hablando de un promedio de 5.000 por año. Claro, entre licencias, repito, por enfermedad, personales, por viajes y de representación. Sí, pero ya, así sea, yo entiendo todo eso, 5.000 por año.
Claro, Eso es bastante. por eso hay que reformular, hay que hacer una reingeniería al trabajo parlamentario. Que debería hacerse un análisis de por qué están esas licencias, esclarecer las licencias, como usted ha hecho la reforma correspondiente, y sancionar a aquellos que estén pidiendo licencias también por la pura. ¿Sabe? Claro, que podría porque, haber. El único documento que se exige para algún tipo de licencia es por la de enfermedad. Ahí El sí hay resto que adjuntar, es la palabra del es congresista. la palabra. No, ahí sí hay que adjuntar el certificado médico respectivo. En el resto de licencias no, es la firma y la palabra del congresista. Y las palabras del ministro Figalo eran las que escuchábamos hace unos instantes con respecto a la confirmación del paradero de Martín Belaúnde Locio. Es un tema que quizás también nuestro invitado podría dar algunas luces. Como analista político, señor Chavasco, esta es otra situación que también complica al gobierno. Bueno, es algo que ha Se emergido. escapó, ojo, o sea, discúlpeme, señor Chavasco, ya con eso está confirmado que salió de Perú. Salió. ¿no? Ah, Porque sí, hasta. totalmente. Bueno, lo que pasa es que hasta horas de la mañana, como que querían sembrar la duda de que no ha llegado a Bolivia, pero No, ya salió se del Perú. escapó. Salió ¿no? del Ya Perú. se escapó. La Interpol boliviana ha contradicho al presidente boliviano. Boliviano, así es. Evo Morales, ¿no? Eso ha obligado. O al revés, porque Evo Morales declaró después. Primero llegó la notificación del Interpol y me parece que Evo Morales instantes después. Creo que sí, pero de todas maneras hay una contradicción entre ellos. Sí. Hay un teléfono malogrado por allá. Y esto pues ha generado que nuestras autoridades hablan esta tarde en conferencia de prensa para transmitir la preocupación del gobierno peruano y transmitir una opinión en contra del asilo que estaría solicitando el señor Belaúnde Locio. Esto pues, ¿qué amerita? Hay una descoordinación entre nuestros poderes. Por un lado el Poder Ejecutivo y luego nuestro fiscal de la Nación ante una sanción de suspensión por 6 meses, digamos que da una información que para el gobierno no debió darla, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos hace pensar? Hay una coordinación efectiva, cercana, como debería existir entre nuestras autoridades políticas, ¿no? Ujú. Ahora, hay una teoría consensuada, antes de continuar con las llamadas, hay una teoría consensuada aquí en la radio con nuestros invitados en realidad, y es con respecto a las declaraciones prematuras, en fin, irregulares, si se quiere, del suspendido fiscal de la Nación, el señor Ramos Heredia, y bueno, lo que se ha dicho es que él declaró o adelantó esta información del paradero de Belaúnde Locio, digamos porque ya pues, como lo habían suspendido, ya no lo habían seguido protegiendo o ya digamos no tenía pues nada más a lo que aferrarse, iba a jalar a quien tenga que jalar con él. Ha sido una declaración impulsiva. Creo que él ha sido víctima de sus emociones y ha debido actuar más como un gobernante, como que lo es, porque él gobierna una importante institución judicial en el país. Ya ha debido mantener un cierto recato, digamos, ante lo manifestado, ¿no? Sí, señor. Bien, con respecto a comentarios finales, entonces, señor Chavasco, ¿hay algunas reformas pequeñas? Bueno, hay en realidad ya proyectos que incluso el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, sobre el tema de la ley de partidos quiso dar para que el Congreso apruebe, pero digamos que al interior del Congreso y para el Congreso quedan algunas cosas pendientes. Sí, yo creo que el Congreso del año 2015 debe ser el año de las reformas. No solamente las reformas de carácter político que tienen que ver con la renovación del Congreso por tercios, el tema que es, creo que yo, muy importante, que es el financiamiento de los partidos políticos y el tema de la transparencia de algunas instituciones, sino también tendrá que ver con el tema de la reforma del trabajo parlamentario. Creo que en el Parlamento deben realizarse algunas modificaciones, por no decir varias modificaciones, para hacer más eficiente la labor del Congreso y que el Congreso se convierta en una institución transparente, que los parlamentarios tengan una especialización al trabajo en comisiones. Por ejemplo, no es posible que estemos eligiendo cada 12 meses un cuadro de comisiones con un nuevo presidente de comisiones, de manera que el Congreso invierte un mes o más cada año en elegir autoridades, cuando las comisiones y sus autoridades podríamos elegirlas por los 5 años. De manera que cada año no tendríamos que elegir nuevamente. Es un poco el juego de la cuota de poder, en realidad. Pero eso hay que modificarlo. No, yo estoy a favor de lo que usted dice. Yo estoy a favor de lo que usted dice. Solo que digo, yo considero que cada año tenemos nuevas bancadas. Cada bancada quiere su cuota, entre comillas, de poder, teniendo la presidencia de una de las 22 comisiones ordinarias, son actualmente. 24 comisiones ordinarias. Entonces yo creo que eso, yo puedo estar de acuerdo con lo que usted propone, pero ellos sienten pues que ese es el modo en que pueden hacer su correlación. Pero ellos entienden mal el poder. Cuando más acaparas,
más desgaste tienes Sí. y menos poder tienes. Porque ya tú, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, si tienes demasiado, como lo que pasa en el Congreso ahora, ese demasiado se vuelve ineficiente. Y al ser ineficiente ante la población te resta legitimidad. Y al perder legitimidad disminuye el poder. Poco pero importante sería, Exacto, ¿no? poco importante, parte de las reformas. Y bueno, nada más despedirme y agradecer a Radio Exitosa por haberme cobijado durante todo el año 2014. Realmente, yo me siento muy cómodo venir aquí durante diversos tipos de entrevistas y augurarles pues a todos los peruanos y a ustedes, muchachos entusiastas y buenos conductores, exitosos, lo mejor para el 2015, ¿no? Bien. Muchísimas gracias. Bien, señor Chabasco, iguales deseos también para usted del próximo año y seguramente tenerlo pues nuevamente ya en alguna otra ocasión. Por su feliz año, señor Chabasco. Gracias, gracias a ustedes. Son las 5 de la tarde con 2 minutos. El avance informativo de Éxito.